Carlos, ¿Qué tal? compartió un poco sobre lo que está pasando ahora, lo que dictó la Corte Suprema. Un fallo, no tan largo, son 67 páginas, pero muy referente para lo que es la crisis, el aparente desencuentro entre poderes y estamentos de nuestra comunidad. Aparente desencuentro, lo digo no con un término peyorativo, sino por algo que los jueces eh, sabemos que es importante desentrañar al momento de poder dilucidar una cuestión. Y esto es que para poder mediar o referir una situación de resolución necesitas en principio una contradicción. Y no en todos los conflictos existe verdadera contradicción. A veces hay acuerdos para los conflictos. La antesala de decirte que el nuestro es un país puesto muy de acuerdo en varios conflictos que no son ni patrimonio de este gobierno, ni de esta oposición, ni de este momento o este hoy. Así se instala una cuestión en debate para mí muy querible, con 26 años de juez, ambicioné siempre una reforma del Poder Judicial como la reforma de uno de los poderes políticos del Estado. Fíjate que no tengo un empacho en decir a incluir el Poder Judicial también como un poder político y después recordarme de por qué te lo hago, porque creo que lo que hay que reformar en definitiva es el Estado. Humanizar, actualizar, embrionar el Estado dentro de la sociedad, y eso es hacer un Estado popular, provocar una revolución popular que no solamente protagonismo del Poder Judicial, sino también del Legislativo y del Ejecutivo. ¿Estás de acuerdo con la democratización de la justicia? Estoy de acuerdo con la democratización de todo, pero lo primero que quiero democratizar para poder ejemplificarte la idea es al propio Estado. Es lo más autoritario, corporativo y alejado de un concepto de sociedad progresista. Las diferentes construcciones de Estado que se han hecho en casi todas las naciones de hoy día. La modernidad refleja un Estado por un lado y una sociedad que está cubriéndose cada vez de mayor cantidad de indignados. Estás hablando de los tres poderes. Sí, por supuesto. Los tres poderes son del Estado. Por eso, como referente del Poder Judicial histórico, debo admitir que siempre quise la reforma, pero la reforma del Estado. Mi concepto de reforma del Poder Judicial es mucho más amplia que esta que se está proponiendo, llega más al hueso de la problemática, porque fíjate que siempre he reconocido no solamente esquemas de corporativismo, sino también de nepotismo. Y cuando me preguntas cuál es el mayor problema del Poder Judicial, te diría que es la jerarquización de la soberbia. Y eso es lo que más aleja a un organismo o estructura de los andariveles propios de la población y de la gente. ¿Qué es jerarquización de la soberbia? La construcción de superintendencias en cámaras que impliquen que un organismo de juzgamiento, a raíz de la cabeza del juez o del juez como cabecera, tenga que tener una dependencia económica o formal en las manos de otro juez. Jerarquización de soberbia que llegan a la casación, que llegan a la corte misma. Es decir, el juez de primera instancia está el juez como juez de corte. Pero uno tiene la superintendencia. En definitiva, ¿por qué también te cito esto? Y porque parecería que no aparece en la ley de reforma que emana de Casa Rosada y llega al
Congreso, aprobada por mayoría, como que tampoco es esto algo a lo que alude la Corte en su fallo. Porque vamos a ser claros, nunca la Corte dice en su fallo algo que había sido deliberadamente ya, obviamente, solventado antes de que la ley fuera, antes de que el proyecto de reforma fuera hecho ley, que tiene que ver con la administración de los fondos de la justicia. El artículo en debate, el 114, refiere exclusivamente al Consejo de la Magistratura. Y dice cosas que son muy claras y que a mí me llevan también a interrogarme por qué los técnicos jurídicos detrás de la reforma llevan a una encerrona a la Corte Suprema de Justicia, y la encerrona es, yo no puedo plantear lo que sé, tiene respuesta clara. Tiene respuesta clara de la Corte el pedido de que ciertos miembros del Consejo de la Magistratura vayan a ser elegidos en votación directa o en votación popular y que aparezcan en una lista sábana. Ningún miembro actual de ese Consejo de la Magistratura, ni siquiera los que vienen en representación del Poder Ejecutivo o en representación del Poder Legislativo, son elegidos de manera directa. ¿Por qué solamente van a ser elegidos de manera directa los que representan a jueces y abogados? Y viceversa, es muy claro el 114 de que, en el sentido de decir, de que la representación es para equilibrar dentro de lo que son esquemas políticos y que la elección periódica sirve justamente para limitarse uno u otro y que los jueces van a tener un estamento que los represente, lo mismo que los abogados, lo mismo que los académicos, lo mismo que el Poder Ejecutivo y lo mismo que el Congreso. Esto, para mí, nunca fue llevado de una manera clara a la gente. Y luego dice también, y con claridad, de que el Consejo de la Magistratura, ese organismo que va a elegir jueces y los va a enjuiciar por su mal desempeño, es el que también va a manejar la administración del Poder Judicial, la superintendencia, el control de unos pocos jueces levantados, no sé por qué, porque los esquemas de revisión no tienen por qué ser levantados o esquemas de alzada, y eso no es democracia, vayan a manejar desde el control económico y el control disciplinario al resto de los jueces. Eso es corporativo. No es tratado ni por la reforma, ni por la Corte, ni es llevado al pueblo con este contexto que a mí me genera un interrogante. Pero sí es llevado luego en la idea de que son esos y no otros los puntos por el cual todo el país gira hoy en reflexión. Y la pregunta es, entonces, ¿esto fue martillado, como dicen los medios, para consolidar la idea de necesidad de una reforma constitucional? La propia Corte lo dice. Si lo que se quiere es cambiar el modelo eleccionario o modificar el 114, vaya y reforme la Constitución. Luego la pregunta es, ¿vamos a reformar la Constitución nada más que para modificar la cuestión que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura? Yo modificaría la Constitución en un montón de cuestiones, me reflejaría filosóficamente con la de 1949, pero reformaría el Estado. La reforma política es la que está planteando la Constitución. Para algunos que cuestionan al oficialismo, dicen que esto es una maniobra reelectoralista. Lo cierto es que para los que nos embanderamos en verdaderas modificaciones, nos duele la cuestión de un lado y de otro, porque nunca se llega al pueblo con la verdad de vida. Concretamente, soy reformista, ya lo ves,
ampliamente reformista, verdaderamente reformista y con fundamento.